prácticamente de 20 nombres con respecto a quién podría llegar a ser el sucesor de Gerardo Huertain. Se habló desde Fernando Iglesias hasta Pinedo, desde Pompeo hasta Carlos Rucauf. Nadie mencionó el nombre de Pablo Quirno. Verdadero. Pablo Quirno, hasta hoy secretario de Finanzas, pasa a ser el canciller, ¿no? Esta cuestión de, cada vez no tanto pensando en lo diplomático, ¿no? Tuvimos a alguien muy vinculado a lo empresarial, sí, a lo empresarial a nivel internacional, que fue Gerardo Huertain, y ahora tenemos una persona que literalmente estuvo al frente de todas las negociaciones internacionales que involucraban a Argentina. Deudas, acuerdos, financiamiento, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, banco, todo acuerdo, toda negociación, toda charla que hubo con respecto a Argentina con el mundo a nivel económico, pasaron por las manos de Pablo Quirno. ¿Qué significa esta designación? Vamos a hablar con alguien que también estaba en la lista de candidatos como canciller. Estamos hablando del ex canciller Carlos Rucauf. Bienvenido, Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo nunca dije que quería ser canciller, para aclararlo. Pero bueno, es una gran noticia para la Argentina que se coherenticen el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cada vez que la Argentina tuvo grandes momentos, esa coherencia existió. El más cercano en el tiempo es cuando Cavallo era ministro de Economía y Guido Di Tella era el ministro de Relaciones Exteriores, un hombre también de formación económica y muy cercano al ministro de Economía. Claro. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ambos en aquella época como embajador, así que realmente estoy muy contento porque no lo conozco personalmente a Pablo Quirno, pero los comentarios que tengo de gente que ha trabajado con él mucho tiempo en el exterior, dicen que es un hombre sumamente honesto y eficiente, y efectivamente, como Horacio recién contaba, es un hombre que ha estado en todas las negociaciones del Ministerio de Economía con el mundo. Entonces, ¿qué mejor que coherentizar ambos ministerios? La política exterior que realmente importa es aquella que le consigue a los argentinos inversiones y trabajo, y que también le consigue poder vender nuestros productos. Claro, claro. A ver, yo no dije que usted se postulaba, pero su nombre sí apareció dentro de la lista de posibles candidatos, evidentemente pensando con su cercanía, con su trato habitual que tiene con el presidente Milei y también con su experiencia como canciller. Su nombre anduvo circulando y más de uno le debe haber llamado para preguntarle si era verdad o no era mentira, ¿o no, Carlos? Sí, pero siempre aclaré desde el primer día que estoy muy cómodo en haberme mudado al mundo de ustedes. Ok. Yo prefiero ser analista. Imagínense un tipo de 81 años subiéndose 3 veces por mes a los aviones, no da. Así que estoy bárbaro como estoy y muy contento del nombramiento, porque estoy seguro que esto va a ser una señal que va a impactar favorablemente en los mercados, y como imagino que también va a haber buenas noticias el domingo, porque mucha gente que no fue a votar después del triunfo kirchnerista en la provincia de Buenos Aires en la última elección ha reaccionado, y yo creo que todos vemos que muchísima gente dice, bueno, no estaré muy de acuerdo con Milei, pero kirchneristas no, así que creo que va a haber un buen resultado el domingo y todo esto va a ser bueno para la Argentina. Claro. Carlos, a ver, por su experiencia, ¿cómo se vive esta cuestión de cambios de gabinete, renuncias antes de una elección, nombres que andan dando vuelta, más allá de que algunas salidas se han confirmado y otras están en espera, digamos, interiormente? ¿Eso se vive como una crisis? ¿El que está en la silla empieza a tener dudas? ¿O es algo habitual y uno sabe que es parte de esa situación? Mire, el lugar más difícil de la conducción de un Estado es el del presidente de la República, porque está solo. En la Argentina el poder presidencial es unipersonal por mandato constitucional. Entonces, cuando tiene que decidir su equipo, solamente él toma la decisión final. Y me parece que en este caso Milei volvió a acertar, porque por lo que le decía recién, porque está bueno coherentizar la política exterior con la política económica, está bueno hacerlo siempre, pero mucho más cuando uno viene con las turbulencias que hemos venido en los últimos 2 meses, ¿no? Sí. Entonces esto abre un panorama muy importante para adelante. Estados Unidos se ha convertido en una especie de prestamista de última instancia en la Argentina, por decisión política de Trump, que ve en Milei
su hombre al sur del Río Bravo, a diferencia de los que están del lado chino, como Petro, Maduro y compañía. Entonces, a todo esto lo que faltaba era coherentizar un poco el diálogo con Washington, que no es un diálogo sencillo, pero que ellos también han coherentizado. Mire, por primera vez desde Henry Kissinger, un tipo que se llama Marco Rubio es el secretario de Estado y el presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, tiene prácticamente, salvo Besen, que es el secretario del Tesoro, todas las negociaciones del mundo en sus manos, con la complejidad que significa esto, porque obviamente América Latina es solamente una parte de este mundo tan complicado. Pero a mí me parece que esta coherentización es muy buena y la persona elegida tiene las mejores referencias. Insisto, yo no lo conozco personalmente, pero tiene las mejores referencias. Y con respecto a estos rumores de interna, ¿no? Que hay intereses, la entrada de Caputo, si sí, si no, tensiones que puede haber, tensiones que hay supuestamente dentro del Triángulo de Hierro entre Caputo, Santiago y Karina Milei. Digamos, ¿cómo se manejan esas internas? Porque uno supone que en un equipo todos van para el mismo lado y cuando hay algún tipo de conflicto da la sensación de que hay que solucionarlo rápidamente. Acá, desde afuera, parece como si se hubieran profundizado estas internas y que estas elecciones, además de determinar la composición del Congreso, algunos imaginan que va a terminar de determinar cómo se inclina la balanza dentro de la interna. Yo creo que esta es una decisión personalísima del presidente de la República, ver cómo alinea su equipo de cara a que él va a lograr el domingo, en mi opinión, lo que él llamó en un reportaje con Trebuch, la necesidad de tener una pared de defensa. La va a lograr, obviamente con aliados, pero la va a lograr en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Sí. Pero para hacer lo que se llama la reforma de segunda generación, va a necesitar una gran coalición de fuerzas políticas donde yo, en mi opinión, diría que todos tendrían que estar en la negociación menos los kirchneristas, porque los kirchneristas lo que quieren es destruirlo todo, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece importante que veamos a partir de los próximos meses, porque tampoco hay apuro para nombrar ministros, creo que el apuro siempre lo tiene el que es candidato, ¿no? Pero el presidente no tiene por qué apurarse, tomará las decisiones cuando lo crea más conveniente para la estructura de gestión y de negociación que tiene que hacer fundamentalmente con los gobernadores. Mire, lo que queda el domingo claramente, no importa hoy los números, lo que queda claramente en la Argentina el domingo es Milei y sus diputados y senadores, el kirchnerismo frente a ellos, tratando de destruirlos, pero hay una gran cantidad de gobernadores, inclusive algunos peronistas, que no tienen nada que ver con Cristina Kirchner. Bueno, con todos esos gobernadores va a haber que armar la gran coalición para sacar los temas, no para que piensen igual, no para que hagan todo igual, pero sí para sacar la reforma de segunda generación, la fiscal y la laboral. Esas dos reformas requieren de un consenso político, porque si no, no va a tener el número nunca. Clarísimo. Carlos, gracias como siempre. Al contrario, Horacio, un placer desde siempre. Muchas gracias, Carlos Rucauf, conversando con nosotros cuando pasaron 12 minutos de las 2 de la tarde. El observador. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.